Sin duda alguna la presencia de Dios está reinando en este lugar. Los que estén disfrutando de su presencia, levanten su mano y griten un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! La verdad que me siento bendecido por poder estar hoy con ustedes compartiendo un culto para lo mejor que podemos hacer, que es adorar el nombre del Señor. Amén, amén. La verdad que yo se lo digo, esta para mí es como mi iglesia, porque yo me siento muy a gusto cada vez que vengo y estoy con ustedes. Así que como yo me siento como mi iglesia, yo les considero que esta también es mi iglesia. Ayer hablaba con mi compañera y le decía que me hacía bien estar hoy aquí, y mirando los mensajes que acabo de escribir, le decía que estaba entre dos mensajes que tenía en la mente, así que hice lo mejor que pude hacer, ponerme a orar para que él me dijera qué es lo que tenía que compartir hoy. Y entre los dos mensajes, en cuanto me puse a orar, Dios me encantó por uno muy rápido. El otro mensaje, el que yo quería predicar, quizá tenía una fraseología más bonita, era un mensaje que buscaba más el aplauso, pero si hubiera hecho eso, no serviría de nada, porque lo único que sirve es que Dios hable a través de mí, para que Dios hable hablando a las vidas. La verdad que es un mensaje, es un pasaje muy predicado, van a ver que es algo muy sencillo, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón y es lo que yo quiero compartirles hoy. Adoramos, Jesús. Leemos en el libro de Juan, capítulo 11, dice su palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Más adelante en el versículo 32 dice su palabra, dice María: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Amén a su palabra. Vemos, iglesia, el centro de este mensaje, lo que quiero comprender es el silencio de Dios, pero lo que yo quiero es transmitirles es la fe en medio de ese silencio. Porque, iglesia, todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que ya no hay salida. ¿Quién no se ha sentido así, orando a Dios, y después de esa oración solo hemos obtenido silencio? ¿Quién no se ha sentido así con una oración en la que empezamos a clamar a Dios y le decimos: Señor, ayúdame con esta situación, Señor, te estoy orando con fe, fortaléceme, sácame de esta prueba? Y después de esa oración solo ha habido silencio. ¿Quién hoy no tiene una promesa en su corazón que parece que no llega nunca? ¿Quién no tiene en su corazón hoy una petición y le está clamando a Dios, pero parece que esa petición nunca se va a cumplir? ¿Quién a veces no vive una situación en la que parece que no tiene salida? Pues así es como se sentían Marta y María, las hermanas de Lázaro, porque ellas enviaron el mensaje correcto a la persona correcta. Ellas enviaron a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Pero ¿saben lo que pasó, iglesia? Que Jesús no llegó cuando ellas esperaban. Y este es el punto del mensaje, porque ahí en medio de ese silencio, es en medio de ese dolor, en medio de esa espera, donde Dios a veces obra en nuestras vidas de una manera que nuestra mente humana no puede llegar a comprender. Gloria a Dios. Porque claro, Jesús oyó que estaba enfermo y Él se quedó 2 días más donde estaba, dice su palabra. Jesús recibe la noticia: tu amigo está enfermo. Si yo hubiera estado ahí con los discípulos, si yo hubiera estado con Jesús, yo habría pensado: Jesús va a ir a salvarle. Jesús va a cambiar los planes que tenía para hoy. Jesús va a dejar sus cosas y va a ir rápidamente a salvarle. ¿Por qué? Porque era su amigo. Dice su palabra que lo amaba. Además, Él era Dios. Él tenía el poder necesario para salvarlo. Pero vemos que Jesús no se movió enseguida. Se quedó 2 días más donde allí estaba. A ojos humanos esto incluso puede parecer indiferencia, pero, iglesia, lo que vengo a decirles es que Dios no responde en nuestro tiempo. Él responde únicamente en su tiempo y a su manera. Porque estamos viviendo el Evangelio de una manera equivocada. Vivimos hoy en día el Evangelio de una manera que queremos que Dios se someta a nuestras peticiones. Queremos que Dios exija
que Dios se someta a nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Queremos nuestros caprichos y le exigimos a Dios que se someta a nuestras cosas y encima las queremos rápido, queremos las cosas sin espera y si no nos las damos nos enfadamos, pero que no, que Dios nunca llega tarde, que Él es el único que sabe en qué momento tiene que darte lo que estás esperando, que quizá para ti es espera, que quizá para ti es demora, pero para Él es preparación, porque Dios no va a actuar cuando nosotros queremos, sino cuando Él sabe que es el momento perfecto. Porque nosotros nos movemos por un calendario, pero que Él no. Que Dios no va a trabajar por nuestro calendario. Que Dios no se va a regir por nuestro reloj. Él es más grande que el tiempo. Dios ve el propósito incluso desde el inicio. Puede que hoy te encuentres orando por una puerta que no se abre. Puede que hoy te encuentres orando por una promesa que no se cumple. Puede que le estés pidiendo a Dios un cambio que no llega. Y cuando ves ese silencio, puedes pensar, Dios se ha olvidado de mí. Dios no está escuchando mi oración. Dios no me atiende. Pero que no, hermanos, que Dios no se olvida de ti. Que Él está esperando el momento exacto para glorificarse en medio de tu vida. Un ejemplo bíblico se encuentra con Abraham. Dios habla a Abraham y le dice que va a tener descendencia. Y Abraham estuvo esperando 25 años por su hijo. Ya parecía imposible. Su mujer ya tenía 90 años. Ya pensaba que no iba a tener hijos. Pero cuando parecía imposible, Dios cumplió su promesa y le dio a su hijo Isaac. Vemos en su palabra que José fue vendido como esclavo. Fue olvidado, fue encarcelado. Pero cuando llegó el tiempo de Dios a su vida, fue movido directamente al trono. De la misma manera, el pueblo de Israel se encuentra esclavizado en Egipto. Claman durante 400 años, pero que Dios no llegó tarde, sino que llegó cuando el faraón más poderoso estaba gobernando para mostrar la gloria del Dios. Porque cuando Dios parece que tarda, que no es que esté rechazando tu oración, que te está preparando, que te está formando para poder manifestar su poder en medio de tu vida. Porque a veces queremos que Dios actúe como el genio de la lámpara, que con un chasquido simplemente os conceda un deseo. Pero iglesia, que Dios no funciona así. Él trabaja cuando quiere y como Él quiere. Pero iglesia, ¿saben para mí cuál es un verdadero milagro? Confiar en Dios aunque a veces haya silencio. Confiar en Dios aunque a veces vivamos en pruebas. Confiar en Él aunque parece que tarde y tener siempre nuestra fe aunque parezca que haya silencio. ¿Cuántos hoy tienen toda su confianza? Levanten su mano y griten amén. Por eso, iglesia, si hoy estás esperando algo, vengo a decirte, no te desesperes. Si hoy sientes que Dios no te escucha, Él es que está obrando en tu vida. Si parece que todo está perdido, vengo a decirte, Dios no ha dicho aún la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Marta le dice a Jesús, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo que le está diciendo a Jesús es, tú eres Jesús, tú eres Dios, podías haberlo hecho, tenías el poder para hacerlo, pero llegas tarde. Y muchas veces es así como nosotros reaccionamos y comenzamos a pensar, si Dios hubiera intervenido de esta manera, si Dios hubiera permitido esto, si Dios me hubiera permitido aquello, si Dios me hubiera dado lo que tanto pedí. Marta no estaba dudando del poder de Dios, pero no entendía el propósito de Jesús. Y cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios, corremos el peligro de pensar de que Dios ha fallado, pero que no, iglesia, que nuestro Dios es perfecto, que nuestro Dios nunca falla, que quizá hoy no entiendas lo que está haciendo, pero iglesia, su silencio no significa ausencia. Su tardanza no significa abandono. En sus planes nunca hay errores. Todo lo que hace Dios es perfecto. Si lo creen, griten amén. Que Marta sí tenía fe, pero era una fe condicionada por el tiempo. Porque ella creía que podía haber hecho algo antes. Por eso le dice, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Creía que podía haber hecho algo antes, pero no creía que podía hacerlo ahora.
Y entonces Jesús la confronta con una declaración poderosa y le dice: yo soy la resurrección y la vida. No le está diciendo yo seré, no le está diciendo yo fui. Se presenta como lo que es Él, el presente eterno, el Dios que actúa hoy y ahora. Por eso, iglesia, tu fe no puede estar centrada en lo que Dios hizo o no hizo. Tu fe no puede estar centrada en lo que Dios hará, sino lo que Dios puede hacer hoy en tu vida. Porque Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Leyendo el pasaje, veo que Jesús no le explica a Marta en ningún momento por qué permitió la muerte de su hermano. Simplemente le pidió una cosa: que creyera en Él. Porque, iglesia, hay momentos en nuestra vida donde no necesitamos ninguna explicación. Lo único que tú necesitas es confiar en Dios. Porque la verdadera fe no consiste en entenderlo todo. La verdadera fe no consiste en comprender todo lo que Dios hace. La verdadera fe es confiar en Él aunque no entendamos su plan. Que la fe no te está pidiendo lógica, la fe te está pidiendo dependencia. Que la fe no tiene que exigir respuestas, la fe se sostiene de su promesa. Quizá hoy hay cosas que no entiendes y te preguntas: ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios me ha cerrado esa puerta? ¿Por qué esta prueba es tan larga? Pero hoy Dios te dice una cosa: confía en mí, confía en mí. Dios te dice: no necesitas entenderlo todo, lo único que necesitas es creer que yo tengo el control. ¿Cuántos ponen toda su confianza en Él? Griten amén. Más adelante el versículo 22 dice: Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella estaba dolida. Ella estaba pasando una prueba muy dura. Acababa de perder a su hermano, pero aún en medio del dolor seguía creyendo en el poder de Dios. Porque Dios no necesita de ti una fe perfecta, solamente necesita una fe sincera. Por eso, iglesia, vengo a decirles que cuando no entiendas el camino, cuando te encuentres perdido en su camino, que cuando te encuentres cansado en su camino, la única solución: confía en el guía del camino. Porque aunque tú hoy no veas el plan perfecto, Dios ve el final desde el mismo principio. Por eso hoy quiero decir a mi iglesia: no dejes de creer, no dejes de orar, no dejes de esperar en Él. Solamente confía, confía, confía en Él. Porque aunque parezca que todo esté perdido, recuerda que Él es Dios y confía en su propósito. Yo quiero poner toda mi confianza en Él. ¿Cuántos quieren? Levanten su mano y griten gloria a Dios. Más adelante, el versículo 35 dice: Jesús lloró. Es el versículo más corto, pero ¿cuánto nos habla este versículo? Lo que nos quiere decir es que Jesús no solamente ve tus lágrimas, Él las siente contigo. Él llora cuando tú lloras. Él siente lo que tú sientes. Que Él comprende y entiende esas noches largas de oración y esos silencios llenos de preguntas. Pero, iglesia, mira lo que dice en Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Que Jesús comprende tu sufrimiento, porque Él ha estado ahí, Él ha pasado por lo mismo. Por eso Él es el único que puede consolarte con un amor que entiende tu llanto. Vemos que Jesús lloró, pero después no se quedó quieto. Jesús fue al sepulcro. Esto lo que nos enseña es que Jesús llora contigo, pero después se levanta para actuar por ti. Porque hay personas que lloran por su situación y se quedan estancadas y se quedan quietas y no salen de la prueba, no se levantan. Jesús nos enseña que no está mal llorar, pero que no te puedes quedar ahí para siempre, que te tienes que levantar, porque es la fe la que te ayuda a levantarte, a impulsarte y avanzar en el camino de Dios. Después del llanto, iglesia, vino el milagro, porque el dolor no puede ser el final. A veces Dios va a usar tu mismo dolor como el camino hacia tu victoria. Salmo 35 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y aquí viene esta parte que me encanta. Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Me encanta esta declaración. Por eso, hermanos,
en esta vida nos vamos a ver muchas veces rodeados de pruebas. Todo nos va a ir bien, pero de repente se nos levantan muros que nos quieren derrubar. Pero en esos momentos sigue hablando la voz de Dios y te dice: si crees, verás la gloria de Dios. Hermanas, que muchas veces nos vamos a ver con peticiones en nuestro corazón que nunca llegan a cumplirse y nuestra fe se va apagando poco a poco, pero en ese instante viene la voz de Dios hablando y diciendo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Iglesia, que muchas veces pasamos por pruebas que no entendemos y no comprendemos y notamos cómo nuestras fuerzas se van apagando poco a poco, pero en esos instantes viene la voz de Dios hablando, porque el mismo Jesús que resucitó a Lázaro hoy se encuentra en medio de su iglesia y sigue teniendo el poder y sigue diciendo: iglesia de Nueva Galilea, si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Griten amén. Que la voz de Jesús hoy sigue teniendo poder. Cuando Él habla, lo que estaba perdido vuelve a tener propósito. Quizá hay cosas hoy que en tu vida que parece que se están agotando. Tu fe, tu propósito, la intimidad que tenías con Dios, tus metas, tus sueños en Dios. Pero la voz de Dios sigue teniendo poder. Y cuando Él habla, todo lo que estaba perdido se restaura. Jesús dijo: quitad la piedra. Hoy dice aquí lo mismo: quita la piedra, quita todo obstáculo que impida que Dios obre en tu vida. Jesús gritó: ven fuera, porque Dios te llama a salir de la desesperanza y a salir de ese foso. Jesús gritó: desatarle, porque Dios te libera de toda atadura que te impida acercarte a Él. Por eso, iglesia, cuando todo está perdido, recuerda que Dios todavía tiene la última palabra. ¿Cuántos lo creen? Griten amén. Dios está en este lugar. Yo no sé si Dios me está usando o no, pero yo me estoy quedando bendecido, iglesia. Pero no quiero bajarme de este lugar sin decirles un versículo. Me quedan 2 minutos. Es un versículo que cada vez que lo veo a mí me hace mucho bien. Y como a mí me hace bien, yo en esta tarde también quiero que les haga bien. Es el Salmo 126, versículo 5. Dice su palabra: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Saben lo que nos quiere decir este versículo? No dice: el que llora se detiene, el que está viviendo una prueba se queda estancado para siempre, sino que sigue caminando. Y esto es, iglesia, la fe que hoy necesitamos: avanzar mientras lloras, creer mientras sufres y adorar mientras esperas. Aquel que deja de sembrar por medio de la prueba, aquel que deja de sembrar por medio del dolor, como ha dejado de sembrar, no verá cosecha. Pero el que sigue creyendo, el que sigue creyendo en Él, aunque las lágrimas empañen su vista, aunque a veces con mucho dolor, pero siga adorando a Dios, ese verá cómo su proceso se convierte en testimonio. Ese verá, aquel que siembra con lágrimas, recogerá la cosecha de gozo, la cosecha de bendición y una cosecha de gloria. Aquel que lloró contigo es aquel que te devuelve aquella cosecha de gozo. Tu proceso de dolor fue siembra, pero cuando Dios se glorifique en medio de tu vida, tú vas a tener una bendición con un corazón agradecido. Por eso, iglesia, con esta frase les dejo: cuando parezca que todo está perdido, recuerda que Él es Dios y Él está solamente comenzando en tu vida. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Esto es lo que había en mi corazón. Sigan creyendo en Él. De ánimo, de confianza, de seguridad total. Si había alguna duda, en esta tarde se ha marchado. Hoy dependemos de Dios. Como decía
Nuestro hermano, su siervo, decía: Jesús siempre llega a tiempo. Nunca llega tarde. No sé hoy, pero ¿cuántos se han identificado en esta tarde con esta palabra? Yo creo que Dios nos ha hecho bien, ¿eh? Pueden decir amén. Amén. Que Dios te bendiga, José. Amén. Está bendecido José.